Bueno, veo que ya está entrando la mayoría. Vamos a empezar entonces para irnos a comer un poco más temprano. Eh, varios me preguntaron sobre cómo entender finalmente la, el método de bisección. Entonces vamos a darle un repasito rápido, ya con un poquito, una tablita un poco más ordenada, esperando que ya quede un poco más claro. Y nos pasamos a la parte de cómo dejarlo en programa o nos pasamos al siguiente método y una vez que empezamos a programar, pues programamos los dos. Ahorita vemos cómo le hacemos, pero pues al finalizar la sesión de hoy ya debemos tener el método de bisección y el método de Newton para encontrar raíces de sistemas, de ecuaciones algebraicas o trascendentales. Este, Vamos entonces con la tablita. Todavía no vamos a usar MATLAB. Contra la tablita, ahí está, ¿no? Ay, mira, ahí está la práctica, la chapa. ¿Cómo es? Esta tablita pues ya está un poquito más ordenada, entonces, pues ya espero que se entienda un poco más. ¿Cómo es? ¿No? Tenemos nuestra tablita y también tenemos a Octave para ayudarnos un poco con las cuentas. ¿No se puede poner abajo? Creo que sí. A ver, solo necesito esto. Ándale. Solo necesito esta parte pequeñita que es la calculadora. Ahí está nuestra tabla. Vamos a estarla completando. Nada más voy a abrir, recuerden que tienen su archivo F. No sé si estoy en el directorio. A ver. Sí, entonces acuérdense de estar en la carpeta donde donde van a tener todo guardado para ahí que no les cause error cuando usen la función. Ya está, ¿no? En el archivo F que teníamos la clase anterior. De nuevo tenemos E a la menos X menos X, que es la ecuación que vamos a resolver. Entonces, eso es lo que va a estar evaluado, y me salí. Eso es lo que va a estar evaluando Octave. La función E a la menos X menos X. Entonces, esta ventanita pues es solo la calculadora, ¿no? Recuerden que para bisección necesitamos como condición que que la raíz se encuentre en el intervalo donde vamos a trabajar. ¿Qué significa que la raíz se encuentra en el intervalo? Significa que en ese intervalo un extremo debe ser positivo y el otro extremo debe ser negativo. Eso no nos queda de otra más que hacerlo a mano. Ya vimos en las primeras sesiones cómo graficar, puedes usar ese tablot y ahí moverle el intervalo. Pero eso es lo primero que necesitas. El intervalo AB, intervalo AB, donde se encuentre la raíz, ¿no? Eso es lo primero que necesitamos. Ay, la grabación, siempre se me olvida. Sí, es correcto, la grabación, ahí está, ¿no? Ahí está, entonces ya estamos grabando, vamos a retomar el método de bisección. Tenemos la función f de x a la menos x, está guardada en un archivo M. Necesitamos también un intervalo donde esté la raíz de esta ecuación. Este intervalo pues no nos queda de otra más que buscarlo a mano. Y tenemos esta estructura de la tablita con la idea de que nos ayude a entender mejor cómo funciona el método de bisección y ya luego nos pasamos a la parte de teclearlo en Octave. Entonces, tenemos el intervalo AB, aquí están los valores de A, los valores de B, y lo que necesitamos es pues confirmar que efectivamente en un extremo es positivo y en otro extremo es negativo. Si tenemos el directorio guardado, pues simplemente ponemos f de 0 o feval, que es lo mismo, evaluar el archivo f en 0, y nos da 1. Entonces la función evaluada en 0 es 1. Repito, en este momento no estamos programando, solo estamos usando Octave a manera de calculadora. Evaluamos la función en 1 y nos da menos 0.6321. Y efectivamente, en este intervalo 0, 1, donde estamos iniciando, ahí sí está la raíz. ¿Qué es lo que hace bisección después?
Después, en este intervalo lo parte a la mitad. Es decir, calcula el punto medio, que es lo que tenemos como 1, 2, 3, como la quinta columna. Sacar el punto medio, que es 0.5. Luego, ¿qué pasa? Evaluamos esa función la función en el punto medio. ¿Con qué fin? Vamos a hacer la evaluación en 0.5. Evaluamos en 0.5 y nos ha quedado 0.1065. Realmente, vamos a ponerlo, f de 0.5 nos ha quedado 0.1065. Y ahí está. Entonces, ¿qué sigue ahora? Ok, ya tengo A evaluada, B evaluada, ya tengo el punto medio. Lo que sigue ahora es fijarse de lo siguiente. Lo voy a poner aquí abajito. Entonces, en este momento hemos generado los siguientes intervalos. Del 0,1, que teníamos inicialmente, pues acaba de partir en el intervalo 0 a 0.5, unido, tenemos ahí, intersección, unido con el intervalo 0.5, 1. Entonces, ahora hay que ver dónde quedó la raíz. ¿Quedó en 0.5 o en 0.51? Y para saber dónde quedó la raíz, lo único que tenemos que ver en cuál de estos intervalos están los extremos con signos opuestos. Por ejemplo, en 0, 0.5, ¿qué pasa? En 0, f es positiva. En 0.5, f también es positiva. Entonces no está. ¿Qué pasa en 0.51? En 0.5, f es positiva. Y en 1 es negativa. Entonces tienes el cambio de signo. Esa es la condición que estábamos checando. Y que se platicó, pero pues no se escribió mucho. Y lo que checábamos era que f de a por f de xm, creo que está puesto acá, de hecho, en el historial. Ahí está acá. F de A por F de XM, pues lo que hacíamos era, aquí está F de A, F de XM, multiplicamos y lo que veíamos era si es positivo o si es negativo. Y lo que yo dije en aquel momento, si es negativo, agarra el extremo izquierdo, si es positivo, agarra el extremo derecho. Pero si aquí lo ves con calma, lo que estás viendo es dónde está o cuál es el intervalo que tiene los signos contrarios. Y la pregunta lógica pues era, y aquí se puede ver un poco mejor, F de A por F de XM, pues te queda 1 por 1.65. Entonces es un producto positivo. Si es un producto positivo, no está aquí la raíz, y es lo que estamos viendo. En 0 y en 0.5, ambos tienen signo positivo, ahí no está la raíz. Y deducíamos que, la raíz tiene que estar en el intervalo derecho, por lógica, ¿no? Y aquí se está viendo un poco más. En punto 5 es positivo y en 1 es negativo. Entonces tu raíz está en 0.5, 1. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya hiciste el primer paso. ¿Qué vas a hacer ahora? Entonces, este es tu nuevo intervalo. Sí, podríamos poner ahí un format long. Luego entramos con esta parte. Pero sí, ahorita, de hecho, el format long está relacionado con esta columnita de error que ahorita vamos a llenar también. Entonces, repito, nuevo intervalo es 0.5 a 1. Entonces, A ahora es 0.5 y f de A sería este numerito que tenemos acá. Simplemente copio y pego. Entonces, ese es mi nuevo valor. Y B se queda tal y como está. Este es el nuevo intervalo con el cual voy a trabajar. Vuelvo a calcular el punto medio. La mitad entre 0.5 y 1 sería 0.75. Lo calculo. 0.5 más 1 entre 2. Ahí queda el 0.75, que sería mi nuevo punto medio. Evalúo mi función y mi punto medio. Evalúo f en 0.75. Me queda menos 2.2776. F de 0.75 igual a menos 0.2776. Y ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué pasó? En mis nuevos intervalos, ¿dónde está la raíz? ¿Estará del punto de A al punto medio o desde el punto medio a B?
Es decir, siguiente intervalo, de 0.5 a 1, digo a 0.75, o de 0.75 a 1. ¿Dónde están los signos opuestos? Yo lo que hacía pues era checar f de a por f de xm. En este caso, más por menos, que es básicamente fijarse en los signos, más por menos, pues me queda menos. Y yo decía, ah, pues la raíz está en el intervalo izquierdo. Pero pues aquí estamos viendo que de 0.5 es positivo, 0.75 es negativo, y entonces aquí se da el cambio de signos y por ello tu raíz está en el intervalo izquierdo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se conserva A y la B es tu punto medio. Este es tu nuevo intervalo. Y así vas construyendo las aproximaciones con bisección. No sé si aquí quedó un poquito más claro respecto a lo que hacíamos antes de multiplicar f de a por xm y decidir cuál era el intervalo adecuado. Luego seguiríamos. Punto medio de acá, creo que es 0.625. Evaluamos la función en punto 0.625. Y otra vez vemos dónde quedó el intervalo. Ahora mi nuevo intervalo sería de 0.5 a 0.625 y de 0.625 hasta 0.75. Y ves cuál de los dos tiene la raíz. Multiplicas f de a por f de xm. Si es negativo, significa que está en el primer intervalo. Si f de a por f de xm es positivo, significa que f de b por f de xm debe dar negativo y eso está en el, y la raíz debería estar en este intervalo. Y esa es la lógica del método de disección. Continúas y ahí va quedando los cálculos. Y ahora, en cuanto al error. El error es simplemente la diferencia, que podemos ver así. En la diferencia b menos a de una manera sencilla. En este caso, el error en la aproximación sería de 1, que es la diferencia de los extremos. Para la siguiente aproximación, si tu raíz fue de 0.5, o tu punto medio fue 0.5, pues el extremo o la longitud de ese intervalo es 0.5. En la tercera iteración, tu error o la longitud del intervalo es 0.5 y 0.75, 0.25. ¿Lo vuelves a hacer? ¿Qué va a pasar cuando lo vuelvas a hacer? Bueno, independientemente de cuál sea el intervalo donde está la raíz, pues la distancia entre estos dos es 0.125. Y ahí es como va disminuyendo tu error. Podría yo poner más filas, más valores, pero pues esa es la idea de este método de bisección. Por ejemplo, si en algún momento les pido, haz 4 iteraciones con bisección, pues llegarían hasta que el error sea 0.125. Pero pues estos serían los cálculos adecuados. Entonces ahorita está quedando un poquito más claro para que pasemos a hablar un poquito sobre el error. Y también hay una manera de decidir, ajá, pues si quiero una precisión de que mi raíz sea con 4 decimales correctos, es decir, una exactitud de 4 cifras decimales, de hecho me falta un 0, ahí está, una exactitud de 4 cifras decimales, pues cuántas veces tengo que hacer esto de sacar el punto medio o las iteraciones para que llegue a esa precisión de la raíz. Ok, pero este es el método de bisección. Vas sacando punto medio y comparas dónde quedó la raíz. Ajá, ¿qué pasó?
Ok, acá preguntan lo siguiente, que si cuando se divide el intervalo en dos y se busca que el producto quede negativo, si ninguno de los dos pedazos cumple ese criterio, pues deberíamos configurar a la hora de programar. Si ninguno de los dos pedazos cumple ese criterio, pues entonces no hay una raíz en ese intervalo. ¿Cuándo puede pasar esto? Puede pasar cuando, por ejemplo, ¿dónde tengo para dibujar? A ver, vamos a agregar Paint, de modo. Por ejemplo, ¿cuándo pasaría esto? Puede pasar que ahí tengas tu plano cartesiano y sin querer, ¿no? Vienes dibujando tu grafiquita y tu grafiquita hace algo de este estilo. Pero tú agarras a la hora de graficar, no ves la gráfica y solamente ves, digamos, ¿dónde está? Intervalo. De aquí, ahí está. Aquí, ahí está. Aquí la función es positiva. Y luego, como no checaste con calma, aquí agarras el otro extremo. Ah, la función es negativa. Entonces sí se cumple. Positivo, negativo. El problema en este intervalo es que tienes una, dos, tres raíces. Este método de bisección también tienes que tomar en cuenta que debes de tener una única raíz en este intervalo. Si tienes más, puede fallar, como comentaba aquí Luis, que puede pasar que en el intervalo tengan el mismo signo en ambos lados. Si tienes más de una raíz en ese intervalo, ahí puede fallar tu método de bisección, porque por ejemplo, cuando tomes punto medio, vamos a pensar que queda por acá el punto medio, si queda como por acá el punto medio, entonces ya pasó lo que estaba preguntando, quedó positivo, positivo y bueno, aquí todavía queda negativo, pero bueno, podría pasar en estas situaciones, digo, cuando tengas más de una raíz en el intervalo, ahí puede fallar el método de bisección. Siempre es una sola raíz en el intervalo. Ándale, entonces si lo hicieron en Excelito, 20 iteraciones, como se puede ver allá en la imagen que nos mandaron. Después de 20 iteraciones, vamos a poner iteración 20. Después de 20 iteraciones, pues ya te quedó que la raíz sería 0.5471. Y es cuando alcanzarías este errorcito de por acá. ¿Ok? Y entonces, yo creo que le puso un decimal más. Está bien. Pero después de 20 iteraciones es cuando llegas a el resultado. Y ahí te queda la raíz. En este momento, cuando prácticamente son el mismo valor, el error ya es prácticamente cero. Este método no falla, siempre cuando tengas una sola raíz en el intervalo, pero pues está bastante largo. Si aún así te sucede eso que dices que te queda el mismo signo, posiblemente hay algún error en la evaluación. Posiblemente se evaluó mal algo o se capturó mal la función y te quedó por ahí incorrecta la evaluación. Pero si siempre cumples la condición de que hay una raíz y un extremo es positivo y uno negativo, nunca va a fallar. Siempre va a haber una mitad donde uno sea positivo y uno sea negativo por la continuidad de la función. Siempre y cuando, repito, tengas una sola raíz en ese intervalo, no hay falla en el método. Puede fallar si tienes más de una raíz. Ok, entonces esa es la idea de este método de bisección. Te repito, no sé si hay alguna duda, pregunta sobre cómo completar esta tabla, que en algún momento podría decirles, haz a mano 5 iteraciones de bisección. Que igual podrían usar Excel, no hay ningún problema para hacerlo y completar esta tabla. Ahora sí, vámonos a Octave para programar esta parte. Entonces voy a salirme de esta carpeta y vámonos a nueva función. A esta nueva función vamos a llamarle bisección. De hecho, nada más atención para que quede un poquito claro
el manejo de esto y al final de la sesión les subo los archivos completos, ¿no? Para aquello de que, tecleé mal o no sé qué pasó, pero no me da lo mismo que usted, ahí les pongo el archivo completo. Solo ahorita, repito, para que se acostumbren un poco, porque en algún momento igual les voy a decir que modifiquen las funciones, pues que entiendan qué hace cada una de estas cosas. Entonces, ¿cuál sería nuestra función? La función utiliza o encuentra una raíz. El método se llama bisección, o la función se llama bisección. Recibe la función f, que es la que estamos guardando en el archivo. Recibe el intervalo AB y también nuestra tolerancia o el error. Voy a llamarle error. O hay una cosa que se llama así en MATLAB. You can tape. Si ven que algo se llama, si ven que cuando están programando les sugiere un nombre, lo mejor es no llamarle así. Vamos a llamarle ERR. A veces igual se le dice tolerancia. Tol. Entonces luego vienen los comentarios, ¿no? Método de bisección. Entrada. F. Y esto es importante. Es una función almacenada en un archivo M. Vamos a poner la parte. A es el extremo izquierdo del intervalo. B, el extremo derecho. Y tol, el error en la aproximación a la raíz. ¿Okay? Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Qué haríamos entonces en este momento? Y la salida, pues es simplemente la aproximación a la raíz. ¿Okay? Entonces, como ya tenemos A, como ya tenemos B, pues podemos iniciar rápidamente evaluando, así como estaba la tablita, o sea, literal. La tablita era calcular f de A, calcular f de B, sacar el punto medio, evaluar el punto medio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Calculamos f de A, f eval, ahí está lo que les decía, les sugiere el nombre, evalúa f en A. Punto y coma para no ver el resultado. F en B, evalúa F en B. Profe, Punto y coma. ¿Sí? en el F la F no va entre apóstrofes. No va, porque la vamos a mandar desde aquí. Desde Ok, aquí. ok. Desde aquí le vamos a decir, cuando lo usemos el programa, desde aquí le mandamos con apóstrofes. Y aquí ya no sería necesario ponerle los apóstrofes, porque de entrada se la estamos mandando con apóstrofes. Ok, gracias. Ok. Esa es la idea, ¿no? Ahora, podríamos poner acá un ciclo hasta que el error sea lo más pequeño posible. Pero como les comenté, y debido a esta propiedad que tenía que el intervalo se va dividiendo entre 2, entre 2, entre 2, y cada vez se va reduciendo a la mitad, pues entonces tenemos esta situación. Podríamos poner, o podríamos tener más bien, que el tamaño del intervalo, fíjate, va 1, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Podríamos tener esto. Después de hacer
5, 6, las repeticiones que sean, el tamaño del intervalo es b menos a sobre 2n. Entonces, este tamaño del intervalo b menos a sobre 2n, pues podemos saber cuántas veces hemos hecho la iteración para llegar a este error que aparece acá. Por ejemplo, si lo hice 20 veces, ahí tengo el error en mi aproximación. Si lo hago 3 veces, el error en mi aproximación es 1 sobre 2 al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, esta propiedad de que mi intervalo o mi error es b menos a y se va a dividir entre 2, entre 2, entre 2, me permite tener como que un contador para saber cuál es el número máximo de veces que voy a hacer el método según el error que yo considere. ¿Y cómo queda esta parte? Entonces, si lo que yo quiero es... Ay, ¿qué pasa esto? Si lo que yo quiero es aproximar o saber cuántas veces o cuál es el número máximo de repeticiones que yo necesito, pues entonces aquí entra el parámetro que había puesto antes, que son que es la tolerancia. Acuérdense que yo aquí puse una tolerancia que es el error en la aproximación de la raíz. Entonces, si yo quiero esto, pues yo quiero que mi aproximación sea menor que el error que yo estoy considerando. Aquí estoy tomando en cuenta la precisión de la que se habló en la primera sesión. ¿Qué tan preciso quiero que sea mi resultado? Quiero que la longitud del intervalo sea menor que el error que yo estoy poniendo. Por ejemplo, si yo quiero 4 decimales de precisión, quiero que la longitud del intervalo sea menor que 10 a la menos 4, es decir, 4 cifras significativas al aproximar la raíz. Y la pregunta en este momento es, bueno, si yo quiero una precisión de 10 a la menos 4, que es el valor de epsilon, yo conozco A, yo conozco B, porque es el intervalo que estoy agarrando de inicio. La única incógnita aquí es la n, es decir, cuántas veces voy a intentar este método de bisección para alcanzar la precisión que estoy considerando en epsilon, o la precisión que estoy considerando en la variable tolerancia, el error en la aproximación de la raíz. Debido a esta propiedad de bisección, lo único que necesito es despejar la n. ¿Cómo despejo la n? Pregunta. ¿Cómo despejo la n? Tomando en cuenta que esto es un valor que yo defino, a y b son conocidos y el 2 es una constante. ¿Cómo que Euler? ¿Cómo saco esta n? ¿Qué le hago? O bueno, si esta desigualdad causa como ruido, piensen que es una ecuación. Con Entonces logaritmos, podría pasar exactamente, el con 2, puro ¿no? logaritmo. Metería logaritmo del lado izquierdo. Los logaritmos igual se valen para desigualdades, ¿no? Quizás nunca se ha comentado, pero se vale. Logaritmo del lado izquierdo, logaritmo natural del lado derecho, los mismos logaritmos. Y viene la bola de propiedades de logaritmos para lograr el despeje. Por ejemplo, aquí me quedaría logaritmo de b menos a sobre 2n. Por propiedades del logaritmo, no lo voy a escribir, solo lo voy a comentar y ahorita vemos el resultado final. Nos queda logaritmo de b menos a por propiedades del logaritmo menos logaritmo de 2 a la n. Esa n, que está como exponente, baja multiplicando el logaritmo. Y ya la tengo como un coeficiente. Entonces me quedaría del otro lado logaritmo de epsilon. Paso del otro lado, logaritmo de epsilon menos logaritmo de b menos a entre logaritmo de menos 2. De entre menos 2, entre menos logaritmo de 2. Una vez que tengo ese despeje, pues la n me queda de esta forma. Esta. Esta es la n que yo debo de considerar. Repito, no está aquí todo el detalle, pero bueno. Son con propiedades de logaritmos. Este numerito, que se ve así medio extraño, es el número máximo de veces que voy a hacer el método de bisección. Logaritmo de b menos a, donde b menos a es el tamaño de mi intervalo,
epsilon es el error que yo estoy considerando y logaritmo de 2 pues era el 2 a la n. De ahí ya salió. Ándale, la n es el número de iteraciones. Esto que veíamos en la tablita, ¿no? Ahí. Esta es la n. 1, 2, 3. ¿Cuántas veces voy haciendo esto? Y fíjate, 1 entre 2 a la n. 1 entre 2. Aquí mi error fue un medio. 1 entre 2 al cuadrado, mi error fue un cuarto. 1 entre 2 al cubo, mi error sería 1 entre... Sería 0.0125. De ahí sale la n que estoy viendo en la fórmula. De hecho, estrictamente aquí no hice nada. Aquí lo hice una vez para que sea un poquito más. Ahí está. 1 entre 2 a la 1, un medio. Aquí está. 1 entre 2 al cuadrado, 0.25. 1 entre 2 al cubo, 0.125. Es el error que estoy teniendo. De ahí la n. De hecho, aquí podremos ponerlo mejor. Iteración, esta es la n. Cuando no lo he hecho una vez, ahí tengo mi longitud original. Cuando lo hago 2 veces, un medio. Cuando lo hago más veces, se va dividiendo entre 2, entre 2, entre 2, mi error. Y entonces, este error es b menos a entre 2 a la n. Y de ahí es donde voy a estar sacando mi ecuación para el despeje de la n. Es decir, cuántas veces voy a hacer el método. Uy, ya me pasé de página. ¿Dónde estaba? Aquí. ¿Ok? Eso es la n. Y me va a decir el número máximo de veces que voy a hacer el método de disección. ¿Cuál fórmula? ¿Esta? ¿Ok? Entonces, ese es el valor. Este es nuestro número máximo de veces que vamos a hacer el método. Es como nuestro, ¿cómo le decimos? El valor para nuestro contador. Logaritmo de b menos a sobre la tolerancia entre el logaritmo base 2. Ese es el valor al que vamos a llegar en nuestro contador. Lógicamente, lo más seguro es que no sea un entero. Y entonces lo que vamos a hacer es igual usar una funcioncita de MATLAB que es redondear para que nos redondee al entero más cercano. Bueno, redondeo normal, ¿no? Redondear el entero, ya sea para abajo o para arriba. Entonces, ese es nuestro número máximo de iteraciones. Entonces vamos a poner esa parte. No sé si quieren anotar la fórmula. Todas estas diapos las debo subir hoy. Y vamos con la parte de teclear. Oh, estoy moviendo mucho. Ahí está. Entonces ya definí f de a, ya definí f de b. Claro, sí, podríamos decirle al método aquí que nos devuelva el número de iteraciones que se hicieron. Podríamos poner acá número de iteraciones para llegar a encontrar la raíz. Podríamos pedírselo como salida. ¿Ok? Podríamos ponerla acá. ¿Cuántas iteraciones hizo? Si se puede. Entonces vamos con esta parte. Vamos a entonces configurar para que nuestro número máximo de iteraciones sea como aparece. Entonces el número máximo de veces que voy a hacer las iteraciones, inclusive le podría yo poner la n, ¿no? Para hacerlo análogo a como lo platiqué ahorita. La n es, y ponemos la fórmula. La fórmula es logaritmo de b menos a sobre el error entre logaritmo de 2. En este caso es, vamos a ponerlo, logaritmo de b menos a, logaritmo de b menos a, por paréntesis, sobre mi error. Pero en este caso no se llama epsilon, no es una e, sino que le estoy llamando tolerancia. Sobre la tolerancia entre logaritmo de 2. Logaritmo de, ahí está, 2. Ese es el valor que le toca a la n. Pero como les decía, lo más seguro es que no sea un entero. Y necesito que mi contador sí sea un entero. Y entonces lo vamos a redondear.
redondear para que sea entero. Entonces le aplicamos por acá un redondeo a esta cantidad. ¿Ok? Y ahí tengo mi número máximo de iteraciones. No creo. Acuérdate que las funciones preguntan si el log se puede poner como ln. Acuérdate que en las funciones de MATLAB, logaritmo log te representa ln. Log 10 te representa el logaritmo base 10 de tu calculadora. Te deja como log. Log 10 es otra cosa. Bueno, estrictamente quedas equivalente, o sea, no hay mucho problema. ¿Ok? Pero vamos a dejarlo como log, que es el logaritmo natural. Entonces ahí tienes tu número máximo de iteraciones. Sí, este es el código. Lo que están viendo ahorita es el código. Así quedaría. Redondeas, logaritmo natural de b menos a sobre el error sobre logaritmo de 2. Creo que... No, está bien. Y no queremos ver esta n. Ponemos punto y coma. Y ahora sí, viene el ciclo. Desde la primera iteración... y el nombre que le quieras poner al contador. Desde la primera iteración hasta el máximo de iteraciones, que sería n. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos nuestro inicio en el ciclo for. ¿Qué vamos a hacer dentro de este ciclo? Lo mismito que hicimos aquí en la tabla. Ya tenemos A. Vamos a ver, bueno, de hecho no chequé que cumple la condición de que tiene signo contrario. Ahorita la podemos agregar. Pero pensando que nosotros lo hicimos y el método le estás mandando las cosas adecuadamente, ¿qué sigue? Calcular el punto medio y evaluar en el punto medio. Vamos a hacer eso dentro del ciclo. Vamos a calcular el punto medio. Si tienen alguna duda y me mandaron un mensaje, ven que no les hago caso, me dicen por micrófono, ¿no? O igual si ven que voy rápido, quieren anotar algo, me dicen. Entonces vamos con el cálculo del punto medio. Les repito, es comprender esto. Al final de clase les doy el código ya que no falla, en teoría. Entonces vamos con el punto medio. El punto medio, ¿cómo lo calculo? Lo calculo como A más B sobre 2. Y ahí tengo mi punto medio, no hay pierde. ¿Qué sigue? Evaluar mi punto medio. La evaluación de mi punto medio le llamo f de xm. ¿Cómo hago la evaluación? Fval. ¿Tiempo de qué? Ok. Si no pones de cuánto en cuánto vas, buena pregunta. Si no pones de cuánto en cuánto vas, automáticamente asume que vas de uno en uno. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Si necesitas algún tamaño especial de paso, tendrías que ponerlo tipo 1, 2 puntos, 2, 2 puntos n. Si no le pones nada, va de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5 hasta el n. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos. Pues ahora evaluamos f en el punto medio. Evaluamos f, ¿en dónde? En el valor xm. Punto y coma. For es el ciclo. Desde 1 hasta n vas a hacer el ciclo for, ¿no? Lo haces una vez, dos veces, como el while, como el que vieron en programación, el for, el while, es ese ciclo que estamos viendo ahorita. Y también, bueno, algo que tengo la costumbre, ahorita se me fue, es ponerle de una vez el end for, que cierre el ciclo. ¿Okay? Entonces todo lo que pongamos aquí lo va a estar repitiendo. La K es el contador. La K es el contador. Si quieres las iteraciones, como preguntaban antes, si quieres que te devuelva cuántas veces hizo el método, es decir, cuántas veces, cuántos pasos hizo, esto es la K. La N es el máximo, es el valor más grande. Esto es la N, el último valor.
Pero cada uno de estos pasitos, 0, 1, 2, 3, 4, esa es la K. K va a valer 1, K va a valer 2, etcétera. El último valor es la N. Es el número máximo de veces que lo vamos a hacer. Pero cada uno de estos pasitos son las Ks que están apareciendo. ¿Ok? Entonces, ahí va quedando nuestro método. Por eso va desde 1 hasta N. Ok, ¿qué más iba? ¿En qué me quedé? Ok. Ya ahí tengo el punto medio. Aquí voy a igual dejarlo un poquito listo, ya bien afinadito y todo, porque pues a veces cuando estás haciendo en los programas dices, ay, no considere esto, no considere esto, y vas metiéndole poco a poco, poco a poco. Algo que igual es importante aquí es preguntar si de casualidad, cuando evalúas, obtienes la raíz exactamente que podría pasar. Entonces lo que estoy verificando aquí es... otra vez lo de los apóstrofes. No se pone porque, voy a ponerlo una vez, porque la llamada a la función, ojo en la pantalla, llamada a la función es de la siguiente forma. Voy a poner R como mi raíz respuesta. Voy a escribir bisección. Vamos a ponerlo aquí con los piquitos. Voy a escribir bisección, paréntesis, y la F va entre apóstrofes. Como le estoy metiendo, aquí está, desde la ventana de comandos con los apóstrofes, pues aquí ya no necesito ponerlo. Así es como voy a llamar a mi función. Repito, como desde la entrada le estoy poniendo los apóstrofes, aquí ya no va. Pero en la ventana de comandos sí lleva apóstrofes. Digamos que se la estoy mandando con todo y apóstrofe. Entonces aquí ya no lo uso. Digo, ya no lo escribo. Entonces esta línea, la 21, es comprobar. Comprobar si XM es la raíz. De hecho, este es el método más largo de programar, de escribir, de la unidad 1. Por eso me estoy aquí tomando mi tiempo. Los otros, Newton, punto fijo, en 4 líneas ya no salió. No hay que hacer tanta consideración. Pero pueden fallar. Este no falla, pero es muy largo de escribir. Entonces, si f de xm es igual a 0, significa que encontré la raíz. Si yo encontré la raíz, pues entonces, ¿qué le hago a mi intervalo? Eso no pasó en mi tablita. Eso no pasó en mi tablita. F de xm nunca fue 0. Es un caso que no hemos visto. Ahora, les digo, ahorita estamos considerando como que así muy afinado el programa. Entonces, si pasa que cuando evalúo me da 0, entonces, ¿qué hago? Entonces, mi extremo derecho, que sea mi punto medio, porque ya encontré la raíz, y mi extremo izquierdo, perdón, mi A, que sea el punto medio, y mi B, que también sea el punto medio. Entonces, en este momento ya terminé mi programa, porque pues, prácticamente encontré la raíz. Ahora, si eso no pasa, ¿qué voy a hacer? Si no encontré la raíz, entonces es cuando vengo y me pregunto por las evaluaciones que escribimos la vez anteriores. Multiplico f en a. ¿Qué es f en a? La evaluación de f en a por f de xm. ¿Qué es f de xm? La evaluación de f en el punto medio. Sí, me falta el enif. El enif por acá va. Yo termino. El else if. O de hecho creo que no lleva ent. No lleva end if, solo va ent. Ahí está, ya cerró. Ahí está. Cierra acá. En el ent. De hecho aquí, creo que no les había comentado, aparecen unas signitos. Si le das, se contrae todo el ciclo. Y lo extraigo, como para que no se te olvide cerrar. Y aquí en el if, solo lleva el ent. Y ahí va, hasta ahí cierra. Y ¿en qué iba? ¿En qué? Ok, entonces pregunto. Si f de A por f de B, y aquí puedes hacerlo libremente. Puedes preguntar si es positivo, puedes preguntar si es negativo, pero tienes que tener la lógica de qué estás haciendo.
Entonces aquí vamos a preguntar si es negativo. Si es negativo, vamos a la tablita que nos ayuda un poco. Si es negativo, ¿qué pasa? ¿Qué es este caso? Aquí está. Este caso. Aquí tengo una situación donde f de a, aquí está la columna f de a, por f de xm es negativo. Más, por menos, menos. ¿Qué fue lo que hice entonces? Lo que hice en este paso donde, repito, f de a por f de xm me dio negativo, ¿qué hice? Mi a se conserva y mi b es el punto medio y f de b es f del punto medio. Fíjate, lo único que hice fue venir prácticamente, copié esto y lo pegué aquí. Entonces, eso fue lo que hice para mi siguiente paso. Cambiar lo que estaba aquí como el punto medio. Ahora eso es lo que le toca como final de mi intervalo. Entonces, esa es la única modificación que hago. Si me doy cuenta que f de a por f de xm es negativo. Aquí está más por menos, menos. Y entonces, eso es lo que sigue. Que mi nueva b sea el punto medio y mi evaluación en b sea la evaluación en el punto medio. Eso es lo que vamos a escribir en el código. Ante el código, aquí. Entonces, vamos a bajar esto. Entonces, eso ponemos. Mi nueva b es xm. Mi nueva evaluación en b es la evaluación en el punto medio. Y ahí está. En el caso en el que pase eso. Ahora, si no pasó, viene un else, ¿no? Si no pasó eso, ¿qué hacemos? ¿Qué significa que no haya pasado eso? Si esto no sucede, pues en el else lo voy a poner como comentario, esto no lo va a hacer el programa. Si no pasó esto, pues eso significa que f de a por f de xm en realidad fue positivo. Repito, esto no es parte del programa porque está en verde. Si f de a por f de xm es positivo, entonces, ¿qué hacemos? Nos venimos acá a la tablita y vamos a ver un caso donde haya sido positivo. Entonces, un caso donde fue positivo es el primero. Fíjate, aquí f de a es positivo. F de xm, positivo. Positivo, más por más, nos da más. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en el siguiente paso? Fíjate que ¿dónde quedó o a qué le tocó el valor del punto medio? El valor del punto medio ahora es A. Fíjate, quedó aquí. Entonces mi punto medio y la evaluación en el punto medio ahora es A y F de A. Entonces ese es el ajuste que hay que hacer. Por eso es importante hacer unas tablitas, hacer algunos cálculos a mano para que la programación no te dé tanta lata. Entonces eso sigue. Hacer o actualizar A como mi punto medio y F de A como mi evaluación en el punto medio. Aquí está. Vamos a hacer eso. Borramos las marquitas. Y eso sigue. Entonces, A sería XM. Creo que lo comentaron en el chat muy bien. Y F de B sería F de XM. Y ahí tengo prácticamente todo lo que necesito para hacer mi iteración, ¿no? Y ahí tengo finalizado mis condiciones. Y ahí está, ya me salí de mis condiciones. Y ahora lo único que necesito preguntar es qué onda con el error, ¿no? Ya estuve con esto que hice, esto ya me permite hacer las iteraciones. Vengo, evalúo f de a, evalúo f de b, multiplico y veo dónde está la raíz. Extremo izquierdo, digo, parte izquierda, parte derecha. No, pues está en la parte izquierda. Ah, bueno, entonces actualizo mi intervalo. Regresa al inicio del ciclo y vuelvo a preguntar, ¿dónde está? Calcula el punto medio y pregunta, ¿dónde está el intervalo? Lo encuentra. Regresa al ciclo for, vuelve a sacar punto medio, vuelve a evaluar, vuelve a preguntar dónde está el intervalo y va. Ya tenemos esto. Está haciendo cada una de estas iteraciones. Ahora nos falta preguntar, nos falta checar si el error ya es como nosotros le dijimos que sea, lo suficientemente preciso o el error lo suficientemente pequeño. Nos falta checar eso o que se termine el ciclo. A ver qué sucede primero. Lo más seguro es que primero alcance el error antes de que se termine el ciclo. Entonces hay que checar esas dos condiciones. Esta condición está en el ciclo for. Entonces no hay mucho problema.
Solo nos falta ver si alcanza el error. Puede ser un par de pasos antes. Entonces vamos a preguntar eso. Eso es muy sencillo de preguntar. Solamente es preguntar si la diferencia B menos A es menor a la tolerancia que acabamos de poner. Y entonces esa sería como que prácticamente nuestra última pregunta. Si B menos A, que ya está todo actualizado, es menor a nuestra tolerancia, pues entonces, ¿qué sigue? Pues salte del ciclo, así le dices con la instrucción break, salte del ciclo y termina el ciclo, no el ciclo, termina la condicional, sí, ahí está, es todo lo que voy a poner en el ciclo. Si la diferencia del intervalo es menor a mi tolerancia, salte del ciclo for y ya tienes todo. Este es el método de bisección. ¿Qué voy a hacer entonces? Mi raíz es precisamente XM. Y ya lo tenemos. Podríamos poner un poquito más de adornos, en el sentido de que que te diga también el error y lo pidas por aquí como devolver, devuélveme el error. Devuélveme también el número de iteraciones. Devuélveme la función evaluada. Podríamos pedirle lo que nosotros queramos que devuelva, pero vamos a dejarlo de momento hasta aquí. En la función que les voy a pasar o que les voy a subir hay más cosas, pero no deben tener problema en entenderlo. En la función que les voy a subir, que es, antes se las proyecto, es esta, ¿no? Además de calcular la raíz, también calcula el error final, la evaluación de la función y este comandito que, bueno, podremos platicar luego, es simplemente mostrar o desplegar el resultado en pantalla. F'F te dice así bonito, la raíz es, esto le indica que vas a poner una variable flotante con un error de tanto y le pones como respuesta la raíz, el error, y el valor de la función es tanto, es otra variable que ya calculaste y solamente la estás imprimiendo en pantalla. Pero les digo, esto es lo que ya lo que les puse es como que lo central, y estos son algunos, de hecho tampoco les puse esto, que es verificar que en ese intervalo esté la raíz. Y no es muy difícil de imaginarlo. Si multiplica los extremos f de A y f de B y fue positivo, entonces no hay cambio de signo. Si no hay cambio de signo, inclusive aquí podríamos poner no creo si lo tenía y lo borré, que termine el programa y ya no haga nada, ¿no? Le puedes decir ir a la línea tal y pues se termina el programa. ¿Ok? Y entonces este sería el programita que les voy a pasar, ¿no? Solo ahí si lo terminaron, no sé si lo lograron terminar completo o si lo quieren terminar para probar. Espero haberlo teclado todo bien. Vamos a guardar mi sección y cuando guarden ahí lo deben ver. Voy a crear mi función porque está en otra carpeta. Llamarle función f. F solo recibe x. Devuelve y. Y es igual a exp de menos x. Ahí está. Entonces vamos a probar a ver si me quedó bien. Debe quedar bien. Entonces la raíz es... Y aquí va la llamada. La función bisección. ¿Cómo la llamo? Entre apóstrofes pongo la función f, que es la que acabo de hacer. Pongo el intervalo. Y pongo el error que quiero. 0.01. A ver si funciona. Le doy enter. Y ahí está. 0.5672 como la aproximación a mi raíz. De hecho, aquí creo que hace rato les comenté que era 0.5671, porque pues aquí estoy considerando 1, 2, 3 cifras de precisión. Y aquí tengo 1, 2, 3.567. Si quisiera más cifras, le pongo un 0 más y ahí está. 0.5671 de precisión. Repito, este método como lo teclé ahorita, como se lo estoy mostrando, pues hay que hacer una ligera pulida porque
no está checando que en el intervalo tengas la raíz y puede hacerse un poco más pulido. Pero vamos a dejarlo hasta aquí con como lo mostramos en la tabla. ¿Ok? Y esta es la raíz o el método de bisección ya programado. ¿Qué más iba a contar? Igual preguntaban sobre la precisión, por ejemplo. Si yo te digo, no, pues dame 6 cifras significativas. Esto es 10 a la menos 6. Pero pues aunque yo ponga 10 a la menos 6, sigo viendo eso. Punto 567114. Aunque yo te diga, dame 8 cifras de precisión, sigo viendo eso. Entonces, para ver cómo va mejorando tu aproximación, es cuando necesitas poner, format long. Y ahora sí, verías cómo va mejorando la aproximación. Podrías poner raíz 1 con 4 cifras significativas. F,0,1. Vamos a ponerle 4 cifras significativas. Vamos a ver la raíz 2. Voy a copiar, a ver si me deja. Debí hacerlo antes. Vamos a ver la raíz 2 con 6 cifras significativas. Sí, cuando lo corriste te aparecieron varias cosas. Seguramente te falta un punto y coma. Seguramente falta un punto y coma por allá. Acuérdate que para que no se vean los resultados es un punto y coma. Y una última, raíz 3. Lo mismo, pero con una precisión de 8 cifras significativas. Entonces ya con format long vamos a ver cómo en verdad nos está dando más precisión. Entonces, aquí lo tenemos. Con format long, ahí tengo mi primera raíz con 4 significativas. Punto 56, ¿qué es esto? Bueno, ojo, ¿no? Ojo con la expresión que te está dando format long. Aquí te dice dice 5.67, hasta a mí ahí no me lleva el baile. 5.67, no es que la raíz sea 5.67, sino que aquí al final, fíjate, te está diciendo que con exponente a la menos 1, es decir, tiene una posición decimal. Ponlo acá y sería .5672. Con más precisión, córrele un decimal, sería .567143. Con los 6 cifras significativas. Ponle una más a la izquierda en cuanto al decimal, te quedaría con 8 cifras significativas, .56714328. Y ahí tienes cómo va mejorando poco a poco el número de cifras significativas en tu aproximación. Así, claro, hay raíces que no son exactas. Por ejemplo, si yo tengo la ecuación, voy a escribir aquí, si yo tengo la ecuación x cuadrada menos pi, pues obviamente la solución de esta es raíz de pi. Raíz de pi no es un número exacto, entonces ahí voy a tener errores de aproximación, errores de redondeo cuando yo dé mi respuesta. De hecho aquí prácticamente el 100% de los ejercicios no tiene raíces exactas, solo son aproximaciones lo que obtenemos. Aunque lo hagamos con Wolfram, o el que quieras, pues te está truncando el valor verdadero. A ver, vamos a ver qué tanto han comentado. Vamos a ver, preguntas. Hasta aquí, chequen preguntas y dudas, comentarios. ¿Cómo fue la pregunta? Ok, sí, claro. Si intentamos buscar raíces imaginarias, este método falla. Hay igual los métodos numéricos para encontrar raíces complejas. Pero aquí estamos pensando que los resultados siempre van a ser números reales. Si la tolerancia sea de 0, ¿qué pasaría? ¿Cómo era? Acuérdate que en este método, voy a regresarme a la diapo. Acuérdate que en este método la tolerancia la estamos llamando epsilon.
Si es 0, fíjate que aquí va a tener b menos a sobre 0. Entonces va a tronar el método porque tienes una división por 0. Ahí no va a poder entrar siquiera. Entonces un error 0 significaría que quieres que te dé el valor exacto, el valor verdadero, pero pues esto va a tronar porque aquí habría una división por 0. Entonces una tolerancia a 0, pues está imposible, ¿no? Profesor, Ándale, para las raíces podría, exactas, lo más que puedes decir es cuántas cifras significativas quieres, porque pues tiene infinitos decimales. profesor, ¿podría mostrar, explicar por qué fue lo del format long? ¿Qué cosa? ¿Qué ¿Por cosa? qué le dio otro? Lo de format long, ¿por qué cuando lo puso el formato pues largo le dio otra respuesta? No lo escuché muy bien. Ah, no es otra respuesta. El format long me muestra más decimales. Y aparentemente es otra respuesta porque aquí, fíjate, al final, me dice e a la menos 1. Es decir, esta notación exponencial y en realidad tiene un decimal a la izquierda. Es decir, debe ser punto 5672. Mientras veas esto al final, no te vayas con la pinta. Mientras veas e a la menos 1 al final, significa que tu respuesta debes correrle un decimal a la izquierda, tipo punto 5671. Lo mismo acá, punto 5671. Eso es lo que hace el format long. Ojo con la respuesta final, ¿no? No se vayan a ir con la finta de que, la respuesta es 5.67. Porque si la ponen así, ya tronaron, no da la raíz. Entonces, ojo igual con las Ok, ya, respuestas ya. que les expresen. Sí, gracias. ¿Vale? ¿Qué más? Te he estado leyendo. Puedes renombrar tu función. Claro, podría yo llamarle por ejemplo, función F1 para el problema 1 o el ejercicio 1. Puedo llamarla aquí F2 o lo que sea. De hecho, vamos a probarlo, ¿no? Solo es venir archivo nuevo, nueva función. Me llamas función 2. Cuando te abre el archivo, aquí puedes poner lo que sea, la función 2, no sé. F2, digo, que sea X cuadrada menos 1. Y entonces variables de entrada X. Devuelve Y. Pues la guardas. Y a la hora de usarla, pues la llamarías tipo bisección F2. Y creo que la raíz era 1, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces así lo usarías. Si creas otro archivo, otra función, otro nombre, debe funcionar con esta expresión. Y ahí está, la raíz vale 1. ¿Qué es eso que salió? No sé. ¿Ok? Y entonces eso es lo que salió. Y disculpe, maestro, pero como tal no puedo yo escribir la función en el command window, o sea, tengo que llamarla desde otra función. Sí, tienes que guardarla en un archivo aparte. Hay que guardarla en un archivo aparte. Esto me salió porque creo que no le puse punto y coma. Vamos a ver. Ok. Ándale, no le puse punto y coma. ¿Ok? Sí, hay que ponerlas en los archivos. Ahí está. La raíz de eso es 1. Acuérdate que x cuadrado menos 1, pues sí tiene raíz exacta. Vamos a ver, renombrar tu función de problemas, ya. ¿Es necesario poner que me devuelva las iteraciones o solo le puedo quitar el punto y coma? ¿Qué? A ver, ¿es necesario poner que me devuelva las iteraciones o solo le puedo quitar el punto y coma? Pero creo, me parece que aquí no pusimos la K, aquí en la programación. Sí, en ningún lado te va a permitir que te muestre las iteraciones. Podríamos ponerlo acá. Aquí, que imprima la K. Y en ese momento ya estarías viendo las iteraciones. Vamos a hacerlo. Entonces, ojo aquí, ¿no? Me preguntaron, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer para ver las iteraciones? Una manera de ver las iteraciones, por si les digo, modifica tu programa para que se vean las iteraciones. Una manera de modificar el programa para que se vean las iteraciones. Ahorita vemos los errores. Sí llegamos. Es ponerla acá, guardar. Y como no le pusiste punto y coma,
le pusiste una coma o lo dejaste sin coma, no hay mayor problema. Cuando ejecutes, en automático te va a mostrar el valor de la K. Vamos a verlo. Entonces, aquí está, ¿no? Raíz, bisección. Repito, no le puse, le estoy diciendo que me muestre las iteraciones. Y lo hizo una vez, ¿no? Nada más una vez hizo este método. Porque precisamente lo puse a la mitad, ¿no? El punto medio entre punto 5 y 1 es 1. Entonces cae en la raíz. Voy a ponerle otros valores. Vamos a ponerle 2, ¿no? Ahí está, lo hizo 14 veces, ¿no? Fíjate, una leve variación. Bueno, no tan leve, ¿no? Una variación del intervalo 0.5 a 2. Tuvo que hacer 14 veces el método. Me salió el acento, 14. 14 veces el método. Hizo aproximaciones a la menos 1. Punto 999997. Que bueno, si lo redondeas es 1. ¿No? Fíjate ahí la precisión de los métodos. Y repito, ahí me dijo cuántas iteraciones hizo. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente le puse la K. O igual la pude haber puesto aquí. Para que me lo devuelva. También se puede. Vamos a ver, otra duda, otra pregunta. Análisis en cuanto a la K. ¿Se puede escribir la función al evaluar con el command window o tiene que ser llamada desde otra función? Sí, tiene que ser llamada desde otra función porque así estamos escribiendo el código de bisección. Que tú le mandes desde el command window la función desde un archivo F. El código, ándale, vamos a ponerle el full, el que no tiene ahí errorcitos, a ver si lo alcanzan a ver. Ahí está, este es todo lo que lleva. Bueno, voy a ponerle el que estoy usando, para que no digan, es que como su archivo, lo que sea. Nada más que este creo que no lo alcanzan a ver completo. Ahí está, este es el código. Antes de esto es pantalla verde, letra verde. Entonces, esto es todo lo que necesitan. No sé si se alcanza a ver o mejor pongo el PDF, ustedes me dicen. Pero este es todo lo que necesitan en el código. El PDF, creo que se ve un poquito más. Este es todo el código. Antes de esto, comentarios verdes. Entonces, este es el código. De la 19 a la 45. Ahí está el código ya. A ver, vamos a ver, le salió un error. ¿Qué dice? Error, bisección, 10. A ver. ¿Qué será tu error? ¿Qué será tu error? Qué raro. Creo, bueno, no sé, en tu archivo f.m definiste y igual a f de x. Eso debe ser tu primera línea. Function y igual a f de x, Nico. Entonces, ahí checa si eso pusiste o abre tu archivo f para que yo igual pueda ver más o menos qué pasó. Porque eso dice, el error está en la llamada de la función f.m. Ahí está el problema. A ver, vamos a ver, renombrando desde el explorador de archivos. Sí, también se puede. Puedes ahí cambiar el nombre a tu función. Y nada más, repito, si tú quieres cambiar el nombre a tu función, acuérdate de lo siguiente, que cuando tienes a la función, voy a cambiar esta pantalla, acuérdate que el nombre del archivo debe ser el mismo que el nombre de la función, es decir, aquí debe aparecer F2, aquí debe aparecer F2 y debe estar en el mismo directorio. Uno de esos tres que le cambies, ahí puede ponerse pesado, porque así está configurado. El nombre de la función tiene que ser el mismo que el nombre del archivo y tiene que estar en el mismo directorio. Nada más ahí que tengan ese cuidado cuando le muevan. Yo por eso siempre las creo nuevas. ¿Qué otra duda? Ándale, igual otra programación más elegante por allá es, en vez de usar el
definirlo como un archivo F es usar el comando inline. Podríamos comentarlo en la siguiente clase. Hay un error en la estructura. Ahí habría que ver qué tiene tu pantalla. Si tienes tu pantalla, pues ahí podría checar qué onda, pero digo, ahí estoy proyectando el programa, nada más checa que no te haya faltado algo o algo esté alineado, Andrea. Duda, Vanessa, ¿por qué cuando checas si la raíz es exacta escribe 2 signos de igual? Este if que tengo puesto aquí, es para checar. Si yo le pongo un igual, es para asignación de valor. Si yo le pongo un igual. Cuando yo le pongo 2 iguales, es para preguntar si la variable tiene el valor que está después de los 2 iguales, ¿no? Eso es lo que hago con los 2 iguales. Preguntar si la variable tiene almacenado ese valor. Si le pongo un igual, si le pongo solo un igual, estoy asignando valor. Pero para la pregunta lógica son 2 iguales. Solo estás preguntando si la variable vale 0. Esa es la diferencia. Entonces mucho ojo cuando usen los if. Si le ponen un solo igual, están asignando valor. Si quieren preguntar si tiene el valor o algún valor particular, se pone doble igual. Ándale, lo que conectamos. Ándale, eso. Sí, ahorita les paso el código. Ahorita se los mando por este chat para que lo tengan pendientes. Aquí está. Ok, vamos con los errores. Vamos a ver, ¿qué pasó aquí? El if, que dice, oiga mi chico. A ver, ahí está, ya lo veo. Round. El SIF. Ándale, el código. ¿Cómo que te aparece esto? No entiendo. Ya. Valor en el lado derecho de F es indefinido. Pusiste biseccionar. ¿Tiene la función biseccionar? Veo que dice biseccionar. No sé qué onda con biseccionar. Biseccionar es donde estaría el error. No sé qué onda con la función biseccionar. A ver el código de Andrea. Bueno, antes de seguir les voy a pasar el código. Onda. Y ahorita seguimos checando los errores. Porque sí, a veces pasa. Hasta en el salón hay mucho error, nomás simplemente a veces no quiere. Hasta ha pasado que no le hacen nada, se salen del programa, vuelven a entrar y todo funciona de maravilla. Es una de las cosas misteriosas que no sabemos por qué pasa. No funciona, pero si sales y vuelves a entrar, todo de maravilla. A ver, entonces, ahorita seguimos checando los errores, solo les voy a pasar el código. Ya está el código. Octave. Bisección. Cargar archivo. Ahí está, entonces les puse el archivo en el chat. Atención, ahorita seguimos checando errores, a ver qué pudo haber salido. Ya les puse el archivo en el chat y también me dice que lo cargó a materiales. Entonces ahí lo tienen completo, no debe haber algún error. Entonces prueben. Ahorita podemos seguir checando qué les pasó en su programa, pero cuando menos prueben que ese que les estoy mandando si funciona, porque bueno, independientemente de si encontramos que les salió mal o no, pues ese ya tendrían o ya podrían usarlo para los ejercicios.
Solo voy a poner aquí un ejemplo de lo que les debe dar. O menos 4. Ahí está. Vamos a ponerle format. De hecho voy aquí al bueno, bisección. Entonces así debe funcionar este programita que les mandé por el chat y que les subí a la parte de archivos. Entonces seguimos. A ver, ¿dónde me quedé? Vamos a ver, ¿qué pasó aquí? Ah, Andrea, el if lo tienes puesto con una mayúscula, fíjate, es minúscula, es I minúscula. Es muy pesadito el programa. Si no lo tienes escrito como quiere, no te reconoce ni siquiera como código. Según yo es eso. El if lo tienes puesto con mayúscula. No sé si sea eso lo que lo componga. Repite, el if va con minúscula. Así es, bien pesado. Vamos a ver. Alfredo, ¿qué le pasó? Bisección. Ay. No entiendo, a ver. Ahí está, ya vi. Entonces repito, chequen que les queda esto. Voy a bajarlo de la pantalla. Chequen que les queda esto y ahorita vamos a hacer este pequeño ejercicio. Vamos a juntar un poco todo lo que hemos visto, desde sacar la gráfica, buscar el intervalo y representar las raíces. Entonces, ahí, clic. Voy a dejar esto acá, solo voy a cortar el ejercicio. Hoy no salió. Entonces, aquí ve el ejercicio. Este ejercicio, ¿no? Repito, ahí les dejo en la pantalla lo que les debe dar para que se den cuenta que está bien. Y el ejercicio es este. Encontrar las 4 raíces de esta ecuación. Y repito. Bueno, no repito. Y les agrego que esto sería como que nuevo. Graficar las 4 raíces sobre la imagen. ¿No? Acuérdense que ya vimos cómo graficar con el plot, con el hold on, etc. Repito, graficar las 4 raíces sobre la imagen de esta función. Pueden platicarlo en el chat, tipo yo busco una, tú buscas otra, para que encuentren estas 4 raíces. Ok. Primero tienen que buscar los intervalos. Cualquier duda, pregunta, vamos a aprovechar este momento. Voy a dar, ¿qué será? ¿Alguien habló? Vamos a dar, de 15 a 20 minutos para que completen esto. Encontrar las 4 raíces. Primero tienen que ver en qué intervalos están las raíces para que utilicen el método. Ahí sugiero que utilicen zplot para que más o menos vayan buscando ahí los intervalos por tanteo. Este es un polinomio. MATLAB ya está súper hecho para polinomios. Los que vamos a trabajar más tarde son funciones trascendentales, exponenciales, tangentes, senos, cosenos, raíces, etc.
Este lo puse porque pues hay una manera sencillita de que comprueben su respuesta. Y para comprobar su respuesta está el siguiente comando. Ojo con el comando. El comando es roots de raíces. Abres paréntesis, abres corchetes y lo que vas a poner es el vector de coeficientes. Lo que no me acuerdo es con qué orden empieza. Vamos a poner la ayuda raíces. Y aquí está. Entonces, así funciona. Ahí está acá. Repito, ¿qué hice? Le puse help roots o ayuda raíces. Lo que hace es que te despliega este menú y te dice cómo resolver o cómo encontrar cualquier raíz real, compleja, lo que sea, de cualquier polinomio. Entonces, si tienes, por ejemplo, aquí está. Si tienes un polinomio tipo x cuadrada menos 5, lo que vas a hacer es capturar sus coeficientes como si fuera un vector, como cuando vas a hacer la división sintética. El coeficiente de x cuadrada, 1. No tiene término con potencia x, 0. Término independiente, menos 5. Entonces capturas eso en un vector y únicamente pones el comando roots y entre paréntesis el vector. Y de esa forma tienes las raíces de cualquier polinomio. Repito, entonces, si no han terminado este ejercicio por alguna dificultad o algo, les comento cómo pueden saber las respuestas y luego ya usan bisección para llegar a esas raíces. En este caso, ¿cómo lo pondría? Lo pondría de la siguiente forma. Repito, si no alcanzaron a leer esto, pueden ponerle help roots. Help roots. Voy a ponerle aquí help roots. Ese es el comandito. Entonces, ¿cómo quedaría aquí en mi programa? Le pongo simplemente roots y el vector, el coeficiente de x cuarta, 3. El coeficiente de x cúbica, 3. El coeficiente de x cuadrada, menos 16. El coeficiente de x4, el coeficiente independiente, 1. Y ahí tengo las 4 raíces que deben buscar con bisección. ¿Ok? Entonces, a estas 4 deben llegar. Y repito, graficar. Graficar las raíces en la gráfica de la función. Más que graficar, representar. Okay. Entonces esto es lo que quedaría pendiente. Y ya mañana, pues podemos hablar de el método de Newton, que es más cortito de explicar, más cortito de programar y más simple que este de bisección, que pues a veces nos complica un poco, sobre todo la programada. ¿Ok? Entonces, si no hay más dudas, aquí pauso la grabación y la subo más tarde.